Hoy nos encontramos en el tercer episodio de la serie Vidas Nuevas y al mismo tiempo estamos celebrando nuestro Compassion Sunday. Y quiero explicarles, esto es un servicio de domingo normal, sin embargo hay unas cositas, unos detalles bien importantes. Hoy yo voy a estar predicando, preparando el terreno para que Samuel Polanco comparta su testimonio y nos presente formas de cómo podemos alcanzar niños que viven en extrema pobreza en la República Dominicana. Pero primero me gustaría que me acompañen a leer la porción bíblica central del mensaje, y para eso me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Así lee Juan 21, versos del 15 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Entonces Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera una tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Espíritu Santo, ven y trabaja en nuestros corazones. Quita nuestra resistencia a regresar a ese lugar donde hemos sido heridos. Porque allí es donde precisamente Jesús quiere llevarnos para sanarnos, para salvarnos y para darnos vida eterna. Y para eso te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero que imaginen conmigo una escena, porque para entender lo que vamos a ver hoy, necesitamos entrar al texto despacio, como quien entra a una casa por primera vez, fijándose en los detalles, oliendo lo que se cocina, escuchando los silencios. La escena está en Juan capítulo 21. Ocurre después de la resurrección. Tomás ya había puesto su dedo en las heridas, como vimos en el episodio pasado. Y Pedro hace algo que a mí me resulta bastante extraño. Él decide irse a pescar. Ahora, piénselo bien. No sé si ustedes han notado ese detalle, pero Pedro acaba de ver a Jesús resucitado. Jesús se le aparece en un cuarto, le dice: la paz sea con ustedes, y le dice a Tomás: mete tu dedo en mi costado y mira mis heridas. Y como resultado de eso, Pedro dice: pues me voy a pescar. Acaba de recibir evidencia de que Jesús está vivo, y lo primero que hace es volver a su oficio de antes, volver a la barca, volver a la red, volver a la vida que tenía antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro
llevaba encima un peso que todavía no se había soltado. Pedro había negado a Jesús 3 veces frente a una fogata, delante de una muchacha que le preguntó si conocía a Jesús. Y Pedro dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y después de eso, de darse cuenta que había traicionado, que había negado a Jesús, tal y como Jesús había predicho, salió corriendo y lloró amargamente. Y la resurrección no había borrado eso todavía. Tomás, sin embargo, ya había podido poner su dedo en las heridas de Jesús. Pero Pedro todavía cargaba sus propias heridas. Y cuando no sabes qué hacer con una herida, pues lo que haces es distraerte. Lo que haces es esencialmente volver a tu barca. Volver a ese lugar donde estabas antes de haberte encontrado con Jesús. Pero miren lo que pasa al amanecer y noten ese detalle, porque el apóstol Juan no lo pone por casualidad. Dice, la noche ya está terminando, está amaneciendo. Y allí aparece Jesús en la playa, en el lugar donde Pedro había escogido para distraerse, para trabajar con su herida. Y los discípulos no pueden ver inicialmente que es Jesús. Y Jesús le hace una pregunta que en la Nueva Traducción Viviente tiene una ternura que no quiero que se nos pase. Quiero que le prestemos atención. Le dice, amigos, ¿pescaron algo? Esta es la voz de Jesús resucitado, llamando a hombres que acababan de abandonarlo unos días antes, que lo habían negado. Y lo primero que les dice Jesús no es un reclamo, es un nombre de afecto. Los llama amigos. Así que les pregunta si ellos habían pescado algo. Ellos contestan que no. Y Jesús les dice algo que lo más seguro conectó con ellos. Los llevó a un lugar específico. Le dijo, pues echen la red al otro lado y tendrán pesca. La lanzan. La red se llena de una manera que no pueden sacarla del agua. Y de pronto Juan dice, yo he estado aquí. Y es el primero en reconocerlo. Le dice a Pedro, es el Señor. Y aquí viene el detalle que me persigue. Pedro con su lucha. Pedro con su herida. Pedro buscando alejarse de Dios. Tan pronto se encuentra con su Salvador. Miren lo que hace. Se tira al agua y nada hacia Jesús para llegar primero. Y quizás algunos de nosotros nos encontramos precisamente en ese lugar. En el lugar donde el acusador haciendo lo que sabe hacer mejor que nadie, trayéndonos pensamientos intrusivos, acusándonos de las cosas que hemos hecho, diciéndonos, Jesús será incapaz de perdonarte. Y Jesús te sale al encuentro y la respuesta que tú le vas a dar, la pregunta es, ¿será tirarte al agua para llegar primero? ¿O será esperar a que la barca llegue
cuando otros decidan remar hacia allá. Porque eso hace toda la diferencia. Iglesia, el mismo Pedro que lleva semanas cargando vergüenza, cuando ve a Jesús no huye. Corre hacia él, y cuando llegan a la orilla encontraron el desayuno preparado. A Jesús le hubiese encantado congregarse en Teópolis. A nosotros nos encanta la comida. Y Jesús, sabiendo que ellos llevaban una noche entera sin haber pescado nada, le dice: acérquense y desayunen. Y el texto agrega un detalle incómodo. En uno de los versos dice: ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? ¿Han estado en algún momento en una cena, en una comida, en un lugar donde se supone que la gente esté disfrutando sus alimentos, pero hay una tensión, una incomodidad? Quizás los que llevamos unos años casados sabemos lo que es eso. Y mis hermanos, era uno de esos desayunos incómodos. Nadie se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor, pero nadie se atrevía a preguntar nada. Y eso me lleva a pensar que había un silencio. En ese silencio, Pedro lo más seguro estaba preguntándose: ¿y ahora qué me va a decir? ¿Me va a reprochar? ¿Me va a castigar? Y después del desayuno, cuando terminan de comer, Jesús le hace la pregunta que Pedro llevaba semanas evitando: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y aquí empieza uno de los diálogos más importantes del Nuevo Testamento. Necesito que presten atención, porque la Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje con una precisión que quiero que vean. Jesús le hace a Pedro 3 preguntas. Pedro le da a Jesús 3 respuestas. Jesús le da 3 encomiendas. Y eso no es accidente, porque Pedro venía de negar 3 veces a Jesús frente a una fogata en Juan 18. 3 confesiones entonces es lo que Jesús trae frente a otra fogata mientras les preparan el desayuno en Juan 21. Jesús es preciso con las heridas. Restaura a Pedro en el mismo escenario en el que cayó. Y la pregunta que quizás nos tenemos que hacer es: ¿dónde está esa conversación incómoda que llevas evitando? Esa situación que te ha herido de tal manera tan profunda que tú dices: yo prefiero distraerme haciendo otra cosa. Porque es precisamente allí donde Jesús quiere comenzar para que experimentes el reino de Dios desde este lado de la eternidad. Pero hay algo más. La Nueva Traducción Viviente traduce las primeras 2 preguntas de Jesús así: ¿me amas? Amar, la palabra grande, la palabra del pacto, la palabra del amor sacrificial. Y Pedro responde, pero no responde con ese te amo. Responde con te quiero. Imagínate que tú le dices a una persona: tú sabes que yo te amo.
Y esa persona dice, pues yo te quiero. Una palabra más pequeña, más tímida, menos sacrificial, menos comprometedora. Pedro no estaba listo para comprometerse como se comprometió cuando Jesús le dijo, a mí me van a matar y ustedes se van a oír. Y él dijo, yo voy a morir contigo, eso nunca te va a pasar. Y no pasó un día cuando se tuvo que tragar todo eso que había hablado. Y en este momento, él sabía que Jesús estaba buscando restaurarlo y él dijo, yo no me voy a mandar. Así que usa la palabra más pequeña, más tímida. El amor de un amigo, como si Pedro le dijera, Señor, yo no me atrevo a decir que te amo con el amor más grande porque ya te fallé, pero yo sí te quiero. Por lo menos eso. Y la tercera vez que Jesús le hace la pregunta, miren lo que hace en la Nueva Traducción Viviente, creo que es hermoso. Jesús le cambia la pregunta y ya no le dice, ¿me amas? Le dice, pues me quieres. Le baja el nivel a Pedro. Se encuentra con Pedro donde Pedro estaba. No lo obliga a él llegar acá, sino que él se baja al nivel y esa es la ilustración más poderosa del Evangelio. Decía el apóstol Pablo en un himno que le escribió a su creyente en el a sus hijos espirituales del primer siglo, le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito. No, ese no fue. Ese fue Juan. El apóstol Pablo dijo, porque Jesús no se aferró a ser igual. Ahí estaba mi esposa, ¿verdad? No se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló, se vació, llegó hasta donde nosotros estamos, tomó la forma de un hombre y murió como morían los criminales. La versión, la ilustración del Evangelio es la encarnación. Y eso es lo que Jesús le está haciendo a Pedro en ese momento. Lo dije para saber si estaban prestando atención. Y el texto dice algo que me estremece. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le dolió. Porque Pedro entiende lo que Jesús acaba de hacer. Jesús le está diciendo, Pedro, te voy a recibir exactamente donde tú puedes llegar hoy. No te voy a exigir más amor del que te atrevas a confesar. Voy a trabajar con lo que ya tienes. Y esa es formación espiritual también. Nosotros creemos en Iglesia Teópolis que no podemos saltarnos los procesos de Dios con la gente. Esos espacios en donde Dios trabaja con la gente son espacios sagrados, impulsados, sostenidos por el Espíritu Santo. Ese es el Jesús resucitado. El Jesús que no te exige ser la versión perfecta de ti mismo para usarte. El Jesús que se encuentra contigo en el nivel del amor que te atreves a confesar hoy. Y después de cada confesión, Jesús le entrega a Pedro una encomienda. Fíjense que no le dijo, bueno, ya que sé que me quieres por lo menos y te falta llegar al nivel del amor sacrificial, te invito a que te registres en el seminario teológico para que aprendas
y eventualmente entonces lleves a cabo esta encomienda. No, le da la primera encomienda, le dice, alimenta a mis corderos. La segunda, cuida a mis ovejas. La tercera, alimenta a mis ovejas. Y quiero que se fíen en eso porque es demasiado importante. Pedro, él no le dice, Pedro, ahora ve y haz grandes cosas para mí y eso me va a demostrar lo mucho que tú me amas. Organiza un ministerio importante. No le dice, predica de ahora en adelante sermones conmovedores para las multitudes. No le dice, ahora tienes que construir un templo gigante en mi nombre para que la gente vea lo mucho que tú me amas. No, le dice 3 verbos que no requieren plataforma. 3 verbos que cada uno de nosotros podemos hacer. Son 3 verbos que requieren una sola cosa: estar presente para la vida de un cordero o la vida de una oveja específica. Y esto me lleva a la frase que quiero que se lleven hoy, porque el corazón del mensaje es este. Escúchame bien. Jesús no busca admiradores de su misión, Él busca pastores para sus corderos. Deja que eso se te grabe en el corazón. Jesús no busca simpatizantes de su misión. Él no busca personas que dicen, yo creo que eso está bien, o yo estoy de acuerdo con eso, o yo votaría de cierta manera. Él no está buscando admiradores de su misión. Él está buscando pastores para sus corderos. Esa es la diferencia entre una iglesia que vive de apariencia y una iglesia que Jesús está llamando a Teópolis ser una iglesia de presencia. Y aquí tenemos que ser honestos, porque este es el punto en donde yo mismo me tropiezo varias veces. Hay una diferencia eterna entre consumir misión y ser enviado por esa misión. Entre simpatizar con una misión y que esa misión se convierta en todo en tu vida. Y en la iglesia latinoamericana, incluyendo a Teópolis, tenemos una tendencia peligrosa de confundir las dos cosas. Consumir la visión se ve de esta manera. Ves un video de un niño con hambre en algún país lejano, se te aguan los ojos, compartes el video en tus redes, dices amén cuando el pastor predica sobre la pobreza, pones dinero en la ofrenda, sales del servicio conmovido, emocionado, inclusive hasta hubo una convicción del Espíritu, y el lunes por la mañana tu vida sigue exactamente igual. Eso es consumir la misión. La miras, la aplaudes, te conmueves, pero no te mueves por ella. Y creo que Dios nos está llamando a ser una iglesia que no solamente apoya en oración una misión, sino una iglesia que envía, una iglesia que va. Ser enviados por la misión se ve diferente. Ves ese mismo video, también se te aguan los ojos. Pero en lugar de compartir el video y seguir con tu día, te arrodillas, te callas y haces esta pregunta importantísima: ¿a quién me estás enviando? ¿Qué quieres que haga? ¿A quién quiere que pastoree, Señor? Y cuando Él te muestra ese nombre,
Cuando te encuentras con esa persona en una conversación. Cuando de momento el Espíritu Santo hace esas interrupciones que suele hacer y te das cuenta que aquí hay algo. Respondes con algo concreto, con tu tiempo, con tu dinero, con tu mesa, con tu compromiso sostenido a través del tiempo. Esa es la diferencia. En la primera nos conmovemos, pero en la segunda nos movemos. Adoptamos la misma actitud que tuvo Cristo, que se encarna. Miren que Jesús no le pregunta a Pedro, ¿te conmueven mis corderos? ¿Sientes misericordia por mis corderos? No le pregunta, ¿aplaudirías mi carga, mi causa? Diría, wow, eso está brutal. No, le pregunta, ¿me amas? Y cuando Pedro le responde que sí, Jesús traduce inmediatamente ese amor a una acción concreta que va a costarle algo a Pedro. Le va a costar el resto de su vida. No a un rebaño abstracto, sino a estos corderos, a los que Jesús les va a confiar con nombre y rostro. Y escúchame bien porque esto es crucial. El amor de Jesús no se queda en el sentimiento. El amor de Jesús siempre se traduce a una encomienda, a una reorientación de tu vida. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy, la misma pregunta que me hago yo. ¿Cuándo fue la última vez que una misión no solo te conmovió, sino que te costó algo? ¿Cuándo fue la última vez? Porque si no recuerdas la última vez, entonces has estado consumiendo misión. Esa es la pregunta de diagnóstico que yo me hago. Y si eso es verdad, entonces este domingo el Señor está tocando tu puerta otra vez con paciencia, llegando hasta donde tú te puedas comprometer, pero tocando. Y para que no piense que esta manera de entender el amor es un invento mío, o una aplicación forzada del texto en Juan 21, quiero llevarlos a lugares del Nuevo Testamento donde dice exactamente lo mismo de manera distinta. En la primera está Mateo 25 y el segundo es Santiago 1. Mateo 25 del 35 al 36 y luego el verso 40. Estas son palabras de Jesús. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Y el verso 40. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Jesús está describiendo el juicio final, el momento en el que todos vamos a comparecer delante del Rey. Y lo sorprendente no es que haya un juicio, porque va a haber un juicio al final, sino el criterio del juicio. Jesús no pregunta cuántos versículos te aprendiste. No pregunta a cuántos servicios de la iglesia fuiste de manera consecutiva. ¿Cuánto diezmaste? No pregunta a qué denominación pertenecías. Pregunta una sola cosa. Pregunta por los hambrientos. Pregunta por los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos, los presos. Pregunta por los corderos.
Y entonces dice algo que debería estremecernos a cada uno de nosotros. Lo que hicieron al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y eso lo que significa es que cada niño con hambre que alguien en Teópolis apadrina es Jesús mismo siendo alimentado. No una obra caritativa, no es un proyecto social, no es un gesto bonito, es Jesús. Y eso significa que cada vez que un miembro de esta iglesia pasa frente a un cordero del Señor y no se detiene, estamos pasando frente a Jesús mismo sin detenernos. Y yo no sé ustedes, pero eso es serio. Y eso es bíblico. Y lo dijo el mismo Jesús que resucitó. Ahora escuchen a Santiago. Santiago es el hermano de Jesús. Creció con él. Vio cómo trataba a la gente. Vio cómo vivía. Y cuando Santiago se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén, escribe su carta y define en una sola oración cuál es la religión que Dios acepta. Escuchen bien esto. Santiago 1, verso 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Piense lo que no aparece en esa definición de la religión pura y verdadera. No aparece la liturgia, no aparece la forma correcta del bautismo, no aparece la doctrina sistemática, no aparece la elocuencia de un predicador, no aparece el tamaño de su templo, ni siquiera aparece el tipo de música que usan en la adoración. Aparece una sola cosa importante: ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Cuidar a los corderos. Ahora, no estoy diciendo que la doctrina no importa, porque claramente importa. Yo predico doctrina todos los domingos. No les estoy diciendo que la adoración no importa. Tenemos un equipo de adoración que trabaja incansablemente para hacerlo en excelencia. No les estoy diciendo que la forma del servicio no importe. Tenemos grupos de voluntarios, ujieres y personas que trabajan incansablemente para que este sea un espacio hospitalario. Pero lo que sí Santiago y Jesús en Mateo 25 y Juan 21 tienen en común es que esos tres están diciendo: si tu doctrina es impecable y tu adoración es hermosa e intensa, tu servicio es brutal, pero si tu vida no se ocupa de los vulnerables, entonces no es la religión que Dios llama pura. 3 testigos, un mismo punto. Y quiero cerrar con este pensamiento para luego pasarle la parte a Samuel Polanco. La evidencia de nuestro amor a Dios más explícita es el cuidado a sus corderos. Nuestra evidencia más explícita del amor de Dios es cuando cuidamos a sus corderos. Porque esta es la serie Vida Nueva y hablamos de ser testigos, hablamos de las heridas que no nos definen. Y la vida nueva no se queda contenida dentro de uno mismo. Si se queda allí, no es vida, es egoísmo espiritualizado.
Una vida nueva se traduce en cuidado para otros. La vida nueva que Jesús inaugura es otra cosa. Tiene 3 características concretas que quiero que se lleven. Tiene nombre, porque en la misión de Jesús no se llaman los pobres en general, no se llaman los necesitados en abstracto. Es un niño a la vez, una historia a la vez, como van a escuchar ahorita. Jesús nunca salvó a la humanidad como una categoría filosófica. Salvó a personas con nombres y apellidos y heridas y contextos. Y eso lo cambia todo. La misión de Jesús tiene rostro. Por eso es tan poderoso el que nosotros podamos ver los rostros de esos niños en la tarjeta de Compassion. Porque cuando la misión tiene rostro, pasa otra cosa. O respondes o te das cuenta de que no amabas tanto como creías. Y la dirección. Porque nuestro Dios es un Dios de encarnación. Dios no nos salvó a la distancia. Se hizo carne, tuvo dirección, vivió en Nazaret, tuvo nombre, se llamaba Jesús, tuvo rostro, el que vieron sus discípulos. Y cuando nos pide que pastoreemos a sus corderos, nos pide que amemos de la misma manera que Él amó. Y voy a terminar aquí, Teópolis. Porque en un momento Samuel Polanco va a tomar el micrófono y nos va a compartir su historia. Y yo no quiero decir una palabra más que tenga que competir con eso. Mi trabajo hoy es preparar el terreno y el suyo es invitar a la siembra. Pero antes quiero darle 3 preguntas. La primera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que escuché hablar de un hambriento, un huérfano, un niño en riesgo y no hice nada? La segunda pregunta: si Jesús me preguntara hoy lo que le preguntó a Pedro, ¿me amas más que a estos?, ¿qué respondería honestamente? Y la tercera pregunta: si decido hoy apadrinar a un niño a través de Compassion, ¿qué tendría que dejar de consumir yo mismo para poder sostener ese compromiso de $43 mensuales? Porque el amor a Jesús resucitado no se mide por lo que sientes cuando escuchas la música bonita. El amor al resucitado se mide en a quién estás alimentando. Y lo que quiero que vean es, ya les traje el ejemplo bíblico. Ahora quiero que escuchen el ejemplo con rostro, con nombre y con dirección. Porque esto que nosotros le estamos pidiendo no es algo que Nicole y yo no hemos hecho. Y para mí el último viaje que hice a República Dominicana con Compassion International, precisamente Samuel Polanco fue el que me invitó. Cambió muchas cosas y confirmó muchas otras. Así que Samuel, me gustaría que pases por aquí. Dios le bendiga, iglesia. Teópolis, ¿cómo están? ¿Cuántos se han gozado con esta palabra tan preciosa en esta mañana? Yo he sido edificado en gran manera y de verdad que agradezco primeramente a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en el día de hoy. Segunda, agradecer a los pastores de la casa, el equipo pastoral que trabajo en excelencia hacen. De verdad, gracias por abrir las puertas de su corazón para estar con ustedes hoy y celebrar este domingo de compasión. Mi nombre es Samuel Orlando Polanco Morales Hernández. Si se acuerda, al final le voy a dar un regalo, pero tiene que ser el nombre completo. Soy dominicano, nacido y criado en la República Dominicana. No sé si aquí habrá algún dominicano por aquí. ¿Habrá algún dominicano? Qué bueno, ya Dios nos perdonó, pero estamos aquí. Qué bueno, hermano.
Pero sí que bueno que tenemos representación dominicana en esta hermosa iglesia. Y si yo pudiera identificar o decir una palabra de esta iglesia, yo usaría la palabra excelencia. Lo que ustedes hacen, lo hacen con excelencia y lo hacen así, yo estoy seguro, porque lo hacen para Dios. Porque Dios se merece lo mejor y me siento orgulloso de poder ser parte del servicio de hoy y compartir. Nací en Dominicana y fui misionero en Alaska por 5 años, en Anchorage, Alaska. Allá conocí a quien es mi esposa, la única esposa que tengo y que he tenido y que tendré, Carolina Polanco. Tenemos allá, mi historia dice que ella tocaba el piano en la iglesia, yo tocaba el piano también, entonces había que enseñarle a tocar el piano. Entonces, en ese proceso espiritual de enseñanza, pastor, ahí pasó la magia del amor y ya han sido 23 años de casado, 23 años de casado. Gloria a Dios por eso. Y hasta que la muerte nos separe. 2 hijos, un niño de 19 años o ya un hombre, Saniel, que estudia seguridad cibernética, y Emi, que sirve en la iglesia, y Saniel también, le gusta el voleibol. Dios ha sido maravilloso para con nosotros. Dios nos ha bendecido y yo estoy feliz de poder compartir lo que Dios ha hecho en esta mañana. Yo recuerdo una tarde en la República Dominicana, mi tío llegaba de su trabajo, mi mamá y yo vivíamos en la casa de mi tío, en La Romana, y él llegaba y salimos mis primos y yo corriendo. Ellos eran 4, yo era el número 5, y yo comencé gritando, papi, papi, llegó papi. Yo llamaba a mi tío papi. Pero por alguna razón, uno de mis primos me dijo, no vuelvas a llamarlo papi porque él no es tu papá. Tu papá se murió. Así que vete. Y yo salí gritando donde mi mamá y le dije a mi mamá, mami, ¿por qué Dios se llevó a mi papá? ¿Por qué mi papá nos abandonó? Así me sentía yo. Mi mamá no tenía respuesta para mí. Y mi historia es una historia de lo que posiblemente no es mi historia, la historia de mi mamá o quizás la historia de mi madrina, pero comenzó así. Quiero comenzar esta historia diciéndole que Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca abandona a sus ovejas. Dios nunca abandona a sus ovejas. Así comienza esta historia con lo que quiero contarle el día de hoy. Mi papá fue un pastor que se mudó a la ciudad, a un pueblecito llamado Luperón, Puerto Plata. Y hay algunas fotografías, si me pueden ayudar con la fotografía mientras cuento mi historia. Luperón, un pequeño pueblo en el norte del país. Y él llegó a ese lugar y encontró que había muchos problemas. Problemas de malnutrición, falta de educación. Había muchos niños que andaban en las calles descalzos. Problemas de pobreza extrema en ese lugar. Había muchos bares. Y lo peor que tenía Luperón era que no tenía una iglesia cristiana en ese lugar. Y ahí mi papá de 23 años se casó con mi mamá y fueron a Luperón a plantar una iglesia sin recursos, sin nada. Yo no tenía nada. El concilio a quien ellos pertenecían los abandonó y dijo que mi papá era muy joven para plantar una iglesia. Solamente tenía 23 años. Pero como Dios lo llamó, así cuando Dios llama, Dios respalda, él se lanzó en fe sin nada y llegó a Luperón. Una familia cristiana que conoció, lo recibió. Y ahí comenzó Dios a plantar una iglesia. Entonces, la visión de mi papá era una iglesia, un colegio y un centro, o sea, que la iglesia pudiera servir a los niños pobres en la comunidad. Esta es la iglesia local de mi papá. Una chocita, ahí comenzó la iglesia local para él apacentar las ovejas y la carga que Dios puso en su corazón. Pasaron 2 años de ministerio y 2 años de matrimonio, nací yo. Mamá estaba muy contenta, mi papá contentísimo de que yo había nacido. Y en República Dominicana, cuando un niño es bonito, la gente se acerca y dice, wow, qué niño más bonito. Pero cuando un niño no es muy bonito, la gente se acerca y dice, wow, qué niño más gracioso. Y yo era un niño gracioso, hermano, siendo sincero. Pero si alguna vez a su hijo le han dicho que es gracioso, es que es feo. Aunque para los padres, los niños son bonitos. Pero mi papá estaba contento porque Dios le había puesto en el corazón que él quería predicar el evangelio conmigo a través de diferentes lugares. Llegó una tragedia a la vida de mi mamá, de mi papá. Especialmente mi padre comenzó a enfermarse rápidamente. Y descubrieron que mi padre tenía cáncer en el hígado. Fue fulminante. Camino a Santiago, hacia el hospital, lo que conocen en República Dominicana. Mi padre, con tanta pasión que tenía por la obra, decía a mi mamá, ¿qué hacer próximo para asegurarse de que la visión que Dios le había puesto en su corazón continuara? Especialmente lo de trabajar con niños en extrema pobreza en Luperón.
con Alianza Compasión. Y mamá le decía, ¿de qué tú me estás hablando de ministerio y de compasión y de niños? Si tú estás enfermo. Ni siquiera pudo llegar a Santiago. A mitad de camino, mi padre murió de cáncer de hígado. Solo tenía 25 años de edad. Un muchacho de 25 años de edad. Deja a mi madre de 23 años, una madre soltera, y yo con 6 meses. ¿Qué significó eso para mí y para mi madre? Significó que ella y yo íbamos a tener que luchar, batallar y pelear contra alguien a quien yo llamo un monstruo. Ese es el monstruo de la pobreza. No sé si alguien conoce a ese monstruo, pero ese monstruo de la pobreza ataca las vidas de los más vulnerables, de las ovejas que no tienen nada, especialmente las ovejitas, los niños, las solteras, las madres, las viudas. Y la pobreza para mí y para mi madre significaba lo siguiente. Mi mamá tenía que lavar la ropa de los vecinos a mano para conseguir dinero. Y con lo que ella conseguía en ese trabajo, ella compraba maíz, porque en Luperón había producción de maíz. Y entonces ella hacía pan de maíz. Y Samuel Orlando, a la edad de 5 años, un servidor, tenía que comencé a trabajar en las calles de Luperón a vender pan de maíz. Yo encontré una fotografía de una niña en Luperón que vende berenjena. Yo vendía pan de maíz. Y en las calles de Luperón los niños se burlaban de mí. La pobreza me daba en la cara y me decía que yo no era nada, que no tenía valor. Se burlaban de los zapatos rotos que tenía, se burlaban de la ropa desgastada que tenía, se burlaban de que yo estaba trabajando en vez de jugar pelota. Se burlaban de mí porque yo simplemente era un vendedor de pan de maíz, alguien que no tenía valor. Y yo regresaba a mi casa y le decía, mami, ¿por qué yo tengo que vender pan de maíz en la calle? Me da vergüenza. Que en la mañana posiblemente iba a la escuela, pero en la tarde tenía que vender pan de maíz y los amiguitos me relajan. Y mi mamá me decía, no te preocupes, Samuel, el trabajo dignifica. Pero ella lloraba también porque ella no quería que un niño de 5 años estuviera vendiendo pan de maíz. La pobreza para mí y para mi mamá significaba simplemente, ¿qué vamos a comer hoy? Porque hubieron muchas ocasiones que nosotros nos acostamos con el estómago vacío. Éramos 2 ovejas abandonadas y posiblemente por el sistema. La iglesia era muy pequeña, no había recursos y mi mamá no hallaba qué hacer. Yo a veces la encontraba llorando y yo decía, mami, ¿por qué tú lloras? Y dice, estoy llorando porque hoy no tenemos nada que comer. Y yo no sé si usted algún día se ha acostado con el estómago vacío, pero la pobreza y acostarse con el estómago vacío duele. Duele. Y yo imagino una madre que no tiene la capacidad de proveerle a su hijo lo más mínimo, lo básico, un alimento al día. Algunas veces comíamos una vez al día y otras veces no comíamos nada. Yo recuerdo una vez que en nuestra casita, que si le puedo llamar casita, estoy hablando de una casita de tierra que no teníamos baño, no teníamos agua, yo tenía que cargar agua a larga distancia, no teníamos, lo que usamos para hacer nuestras necesidades, la letrina era una letrina de la comunidad, no era ni siquiera de nosotros. Ese era el nivel de pobreza. Y ese día no teníamos nada que comer. Y yo vi a mi mamá preocupada, con una desesperación. Y comenzó y me dijo, Samuel, vamos a orar porque Dios nos va a proveer algo para comer en el día de hoy. Me agarró de las manos y comenzó a orar. Y ella hizo una oración a la cual nosotros llamamos una oración sudá. Una oración sudá, en términos dominicanos, es una oración con las entrañas del corazón, con desesperación, cuando tú no tienes nada. Y comenzó a orar bien ferviente, Señor, por favor, provéenos algo para comer en el día de hoy. ¿Y sabe qué? Dios es un Dios que responde las oraciones. Él responde las oraciones. ¿Y cómo respondió la oración? No llegó pan del cielo, no llegó comida del cielo, sino que utilizó a una oveja, a una hermana de la iglesia compasiva, que no solamente tenía el amor de Dios en su corazón, sino que quería demostrarlo a través de la compasión. Y llegó a mi casa con 10 plátanos y 2 huevos. Y yo comencé a brincar de alegría porque imagínense, primeramente una provisión de plátano. Yo soy dominicano, plátano. Eso era como oro para nosotros. Y yo, wow, mira cómo Dios nos proveyó alimento, comida. Y yo dije, mami, ¿por qué tú no oras así todos los días? Entonces comencé a culpar a mami porque ya debía haber orado así para que Dios nos provee todos los días. Y yo comencé de alegría a brincar y me dice, mamá, ven acá, Samuel. Quiero que tome estos 2 plátanos, se los lleve a la hermana Luz. Estos 2 a la hermana Justina. Estos 2 a la hermana María. Y yo comencé a preocuparme porque yo era pobre, pero sabía en matemáticas. Y de 10 van 6. Y yo le dije a mi mamá, mami, tú estás regalando lo que Dios nos dio. ¿Qué vamos a comer mañana?
Y ella, una madre soltera con pocos recursos, me dijo, Samuel, no te preocupes. Primero, hay otras personas que tienen menos que nosotros. Y me dijo esta palabra, y es mejor dar que recibir. Y me dijo esta palabra también, y Dios siempre provee. Así me dijo. Y una vez en Estados Unidos, mientras compartía mi historia en una iglesia grande americana, un hermano me esperó al final y me cuestionó y me dijo, tú dices que Dios siempre provee, porque yo comencé a decir y a recitar estas palabras, Dios siempre provee. Y él me dijo, si Dios siempre provee, ¿por qué tú viviste en extrema pobreza? Si Dios siempre provee, ¿por qué hay niños que actualmente hoy, más de 400 millones de niños de ovejas que están abandonadas, que viven en extrema pobreza? ¿Por qué en Haití, después del terremoto, las niñas tenían que prostituirse para conseguir una botella de agua? ¿Por qué hay niños que están muriendo por causas preventivas? Si Dios siempre provee, ¿por qué los padres están prostituyendo a sus niños para conseguir dinero? Eso sucede hoy. Está sucediendo hoy. Niños que tienen que trabajar sin tener que trabajar. Y la respuesta mía para ese americano fue, yo creo que Dios siempre provee. El problema que tenemos es que nosotros no estamos dispuestos a compartir lo que Dios provee. Lo que hace falta en este mundo no es recursos. Si el problema fuera recursos, comida o dinero, eso está. Lo que hace falta en este mundo es gente, siervos, pastores, porque nosotros estamos en ese llamado. Gente que entienda que nuestro llamado es amar a Dios y amar a las personas, a las ovejas, a la gente. Tu llamado, mi llamado, es amar a Dios y amar a la gente, es apacentar esas vidas. La iglesia primitiva, dice la palabra, y no quiero predicar, y le doy gracias a Dios que el pastor predicó hoy, porque a mí me toca predicar 35 fines de semana al año mientras voy a eventos. Pero la iglesia primitiva, dice la palabra, que no había necesidad. ¿Por qué? Porque tenían todo en común, traían los recursos a los apóstoles y ellos compartían los recursos y las viudas y los huérfanos, y no había, y se amaban, se conocían. Qué maravilloso eso, porque compartían lo que tenían. Eso realmente identificaba el amor y la compasión de la iglesia. La pobreza para mí y para mi mamá fue en muchos momentos no solamente la falta de recursos, sino la falta de un padre. Porque yo comencé a culpar a Dios por esa situación. Dios es tu culpa porque tú te llevaste a mi papá. Yo estoy hablando de un niño que no entendía nada. Y peor más aún de la falta de un padre en la pobreza para mí, lo peor en nuestra vida de la pobreza fue creer que el mismo Dios nos había abandonado. Porque en ocasiones vimos su provisión y en otras ocasiones no vimos su provisión. Pero ¿sabe qué? Que Dios nunca abandona a sus hijos. Dígale al que está a su lado, Dios nunca abandona a sus hijos. Siempre va a haber una persona compasiva que va a responder, no a reaccionar a la tristeza o al sentimiento, sino que va intencionalmente, yo voy a apacentar las ovejas, yo voy a buscar la manera de bendecir a alguien. ¿Y sabe quién fue esa persona? Terry. El nombre de ella se llamaba Terry, una desconocida para mí. Terry fue mi patrocinadora, mi madrina de Canadá, a quien yo nunca conocí, una señora con cabello blanco. Y ella vio mi fotografía posiblemente en una iglesia como esta, en un domingo de compasión, y ella pasó a las mesas. ¿Y sabe lo que hizo Terry? No simplemente vio los perfiles y siguió de largo, como el pastor decía, sino que se detuvo. Se detuvo. Vio la necesidad y fue movida a la compasión. La compasión no es un sentimiento. La compasión no es sentir pena. La compasión es una acción intencional. Es un acto de amor. Es un acto de generosidad. Un acto intencional de yo decidir, yo quiero no solamente estar con Jesús. Yo quiero no solamente ser como Jesús. Yo quiero hacer como Jesús. Lo que Jesús haría al ver una necesidad. No pasó de largo. Así como Dios no pasó de largo a ver nuestra necesidad, envueltos en nuestros pecados, sino que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. Eso es un acto de amor y de compasión. Pues Terry hizo lo mismo, se detuvo y vio mi fotografía. Yo no sé, pastor Sammy, ¿por qué Terry me patrocinó a mí? Yo no sé si ella vio la fotografía y dijo, este niño como graciosito necesita que lo padrinen. Y en buen dominicano diría, me apadrinaron por feo. Pero yo realmente creo que Terry me apadrinó porque ella fue movida a la compasión. Porque ella posiblemente fue confrontada con la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que yo respondí a esta misión? ¿Y sabe lo que hizo Terry? Me escribió cartas. Ella pudo haber pensado y decir, ese perfil, esa fotografía es de un niño falso.
ese dinero que yo voy a enviar a ese niño no le va a llegar. Posiblemente el ministerio, la organización se está robando los recursos. Quizás lo que ellos dicen que hacen no lo hacen. Ella pudo encontrar muchas excusas para no responder, para no detenerse y apadrinarme. Pero Terry decidió encontrar razones para darme a mí una oportunidad, un niño desconocido en la República Dominicana. Y ella hizo esto. A través de Compasión, hay unos slides que quiero mostrarles, Compasión Internacional, ella escuchó este ministerio y decidió actuar. Y a través de Compasión, si usted no conoce, un ministerio que el objetivo es liberar niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Y el ministerio le ofrece a un niño recursos, beneficios para que ese niño, si posiblemente está pendiente con los slides, el próximo, le ofrece beneficios, recursos. Pero hay distintivos que quiero que usted conozca de Compasión. Número 1, es un ministerio cristocéntrico. Porque el objetivo principal de Compasión no es liberar al niño de la pobreza física, es liberar al niño de la pobreza espiritual, porque esa es la peor pobreza que existe. Queremos que cada niño y cada familia conozca de Jesús. Por eso Jesús es el centro. Número 2, trabajamos con los más vulnerables, las ovejitas que están abandonadas, los niños, los más vulnerables. Número 3, lo hacemos todo a través del seno de la iglesia local. La iglesia local, que es el plan A de Dios para que el mundo conozca de Jesús. Esa es nuestro aliado principal. Todo no es un centro comunitario, es una iglesia local que trabaja con los niños de la comunidad. Y Compasión es un aliado invisible. Ellos no van a ver un letrero que dice Compasión, pero van a ver un letrero de una iglesia local. ¿Y sabe qué? Cuando tú entras al programa de Compasión, ese niño recibe alimentos nutritivos, cuidados médicos, instrucción, crecimiento espiritual, un ambiente seguro, desarrollo socioemocional. Trabaja esas 4 áreas: física, socioemocional, cognitiva y espiritual. Y lo más impactante que me fascina de Compasión es que cada niño que está en el programa recibe mínimo 400 horas de discipulado al año. O sea que esto no es un ministerio donde tú simplemente de benevolencia. Esto es un ministerio intencional de discipulado integral. Y yo sé que funciona porque yo fui parte de ese programa. Y mientras la pobreza me decía esta palabra, mientras termino esta historia, la pobreza me decía que yo no tenía valor. Todos los días de mi vida me decía que yo no servía para nada. Y la pobreza me decía que Dios me había abandonado. Pero ¿sabe qué me decía Terry, mi patrocinadora? La misionera que nunca viajó a la República Dominicana y que impactó mi vida. Terry me escribía carta y me decía esta palabra: tú eres especial y tienes valor. Me decía: tú tienes un Padre Celestial, porque ella sabía, yo le escribí que mi padre había muerto. Y ella me decía: tú no eres huérfano, Dios no te ha abandonado, tú tienes un Padre Celestial. Y me decía: puedes alcanzar tus metas en Dios, porque la meta de mi mamá era que yo terminara la primaria, porque ella no la pudo terminar. Y finalmente Terry me escribía en las cartas y me decía: yo estoy orando por ti. Y Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Por qué ella está orando por un niño a quien ella no conoce? ¿Por qué? Yo estoy seguro que ella tenía otras necesidades. Quizás ella pudo estar pensando en su retiro o en sus familiares, en gente que ella conoce. Pero la compasión, cuando tú eres movido a la compasión, a ti no te importa de qué país es, no te importa la raza, no te importa el idioma. Tú simplemente le dices: Señor, yo quiero responder a tu llamado. Y Terry fue el instrumento que Dios utilizó para darme una oportunidad a mí y yo llegar y ser parte de este precioso ministerio que transformó mi vida y la de mi familia. Como resultado, quiero que vean lo que pasó. Un niño que está destinado quizás a ser un ladrón, a bregar con drogas en la calle, a hacer cualquier otra cosa. Dios me permitió no solamente terminar la primaria, la secundaria y la universidad. Gloria a Dios. Porque no terminamos como las estadísticas, sino que pudimos crecer en el Señor. Hay otra fotografía bien rapidito. Quiero que vean lo que Dios hizo. Ahora trabajo para Compasión en Estados Unidos. En los últimos 12 años he estado trabajando en Estados Unidos, trabajando con iglesias. Hemos visto más de 100,000 niños que han sido bendecidos a través de nuestra historia. La historia de Terry. Terry no se imagina que un acto de generosidad iba a provocar que más de 100,000 niños sean bendecidos a través de este ministerio, mientras comparto mi historia en iglesias como esta y trabajamos con pastores. Otras fotografías quiero que vean rápidamente. Mi esposa y yo, mi familia, como familia, decidimos responder al llamado de Dios. Digo esto no para hacer alarde, sino para testificar de que la bendición no se puede quedar con nosotros. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Y mi esposa y yo patrocinamos 7 niños de Compasión. Mis hijos, Saniel y Emi, patrocinan sus propios niños.
Emi patrocina a Mirene, Saniel patrocina a Diego. Se conocieron en persona, porque usted puede conocer al niño en persona. Es maravilloso lo que Dios puede hacer. Y rápidamente quiero que siga pasando la fotografía. Quiero que vean esto, el antes y el después. Una iglesia en extrema pobreza, una iglesia que no tenía nada, y ahora una iglesia que ha sido bendecida, una iglesia que tiene un colegio, una cancha, casa pastoral. La visión de mi padre se hizo realidad, porque cuando la visión es de Dios, aunque el hombre muera, la visión nunca muere. Gloria a Dios. Quiero que vean, de esa iglesia han salido abogados, doctores, ingenieros, pastores, líderes grandes de Luperón, de un campito de Luperón. De ahí salió este muchacho llamado Tony. Tony es un muchacho que limpiaba zapatos en las calles de Luperón. Hoy Tony es un ingeniero en computadora, un programador. Tiene una maestría en Moody y un doctorado, el doctor Tony. Y Tony es mi hermanito menor. Mi mamá se casó con otro pastor y regresamos a Luperón a servir allá por 35 años viendo un centro de compasión maravilloso, viendo todas las cosas que Dios ha hecho. Este es mi hermano Tony. Está Anabela, mi hermana menor, que es odontóloga hoy porque su patrocinador fue un odontólogo. Esta es mi madre Ana y esta es mi familia. Y en el día de hoy, mi trabajo ha sido aquí testificar lo que Dios ha hecho. No vine aquí a manipularte. El pastor no me va a traer aquí a manipularte, ni a hacerte sentir triste para que responda. No vinimos aquí a vender niños. No vendemos niños, por favor, de verdad que no. Somos una iglesia, somos una red de iglesias que amamos la iglesia local, y nuestro trabajo es conectar iglesias aquí para que puedan expandirse al mundo, especialmente en este caso, en el día de hoy, a República Dominicana. Y en este día, yo quiero invitarte a que seas parte de esto. Y usted dirá, ¿cómo puedo ser parte de esto? Bueno, usted puede enviar una ofrenda, pero una ofrenda de un día no hace muchas cosas. Pero que usted pueda adoptar a ese niño sin tener que traerlo a Puerto Rico es algo maravilloso. Y permitir que ese niño reciba todos los beneficios del ministerio a través de los años mientras se gradúa sería todavía mucho más maravilloso. Y por eso te invitamos a que tú lo hagas. En este día van a haber mesas en la parte de atrás con perfiles parecidos a esto. Ven con tu familia, con tus hijos, y escojan a un niño. Quizás tú dirás, bueno, ¿cuánto cuesta ayudar a ese niño? $43 al mes. Si tenemos perfiles dedicados para Teópolis allá en la parte de atrás. $43 al mes significa esto: una Coca-Cola al día. Si tú puedes comprar una Coca-Cola al día, tú puedes patrocinar a un niño. Si tú no puedes comprar una Coca-Cola al día, pues puedes hacerlo con alguien más. 2 personas juntas. $21 al mes que puedan para ayudar a un niño. Lo pueden hacer juntos. Como a mi esposa le gusta mucho el Starbucks, por eso patrocinamos 7 niños de compasión. Así que ya usted sabe. Pero en este día te quiero invitar a no a reaccionar, sino a responder intencionalmente con el corazón de Dios. No solamente hablar del amor de Dios, a experimentar los beneficios del amor de Dios, sino a compartir esos beneficios del amor de Dios. Quiero cerrar con esto, pastor, y no sé cómo estamos del tiempo, pero ¿me da chance? Ok, quiero cerrar con esto. ¿Puedo abrir mi corazón todavía más rápido? He compartido mi historia a millón, rapidísimo. Yo espero que hayan entendido mi español dominicano, pero muy rápido por el tiempo. Yo regresé, yo vivo en Estados Unidos. Le dije que viví en Alaska por 5 años, ahora vivo en Tampa, Florida, por 20 años. Yo regresé a República Dominicana en un viaje de vacaciones y llegué a mi casa. Una hermana de la iglesia, una joven de 23 años también, llegó a nuestra casa y ella se le olvidó su mochila en nuestra casa. Y yo sentí, Pastor Sammy, dejarle una ofrenda en la mochila de $20. O sea, como, no sé si le ha pasado a usted algo así, que Dios te mueve a hacer algo. $20 no es gran cosa. Pero como yo no estaba seguro, yo dije, no, tengo que pensarlo. Pero para abrir mi corazón de verdad, como no estaba tan seguro, dije, déjame orar. I'm going to pray about it. Tratando de ser espiritual. ¿Verdad? Privando en espiritual si fuera dominicano. ¿Verdad? I'm going to pray about it. Déjame orar. A ver si es verdad que Dios quiere que deje el dinero ahí. Pues yo no puse el dinero en su mochila. Al otro día ella regresó y nos cuenta un testimonio. Dice, Samuel, yo vine alegre a testificarle a usted, a ti, a tu mamá, lo que me pasó. Ayer me estaban botando en mi apartamento porque me hacían falta $20 para completar la renta de mi apartamento. Estoy hablando de una madre soltera con 3 hijos, todavía tratando de terminar la secundaria. Y yo estaba desesperada porque me hacía falta ese dinero. ¿Y sabe qué? Alguien me dio ese dinero sin yo pedirlo, de completar la renta. Y yo me quedé así, ¿qué
Y yo dije, wow, gloria a Dios. Yo me sentí feliz porque Dios la bendijo. Pero también me sentí triste, hermano. Triste en mi corazón. Te digo por qué. Porque en muchas ocasiones me acordé cuando yo venía a la iglesia, levantaba mis manos, heme aquí, envíame a mí. Señor, ayúdame a ser parte, a servirte en esta generación. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Y cuando llegó el momento de que Dios me use y de yo bendecir a alguien, yo tenía que ir a orar a preguntarle a Dios. Y después de eso yo dije, Señor, cuando tú me pongas en mi presencia una oportunidad para yo bendecir a alguien, para yo ser de bendición, yo no voy a orar, a preguntarte, yo voy a actuar. Porque ya tú me dijiste lo que tú quieres que yo haga. Ya tú me enseñaste como tú quieres que yo sea. Y en este día yo quiero simplemente ser obediente y responder a lo que tú quieres que haga. En este día te pido que no seas como yo, sino que respondas a Dios y que sean las manos, los pies de Jesús para esas ovejas que están abandonadas en el camino. Que tú seas ese pastor para esa oveja que posiblemente no te conozca en persona. En el caso de ustedes tienen la posibilidad de conocer a su niño en persona, pero que Dios te use a ti, porque al final del día vamos a decir esto: gracias Dios, porque la gloria es de Dios, no es de Teópolis. Lo que va a pasar hoy con los 48 niños que hay en las mesas de allá, que estoy seguro que todos van a ser apadrinados, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice en el nombre de Jesús? Yo estoy seguro, la gloria va a ser de Dios, siempre de Dios. Pero al final del día podremos decir esto: gracias Dios, porque me utilizaste a mí, para bendecir a estas ovejas y a demostrar tu amor. Quiero que vean el video de mi hermano Tony, que vive en República Dominicana, que el pastor lo conoció, y que sean edificados e inspirados a responder a este llamado. Dios le bendiga y Dios le guarde. I think basketball was my companion in poverty. I will walk around with an imaginary basketball, and I'll be walking around and doing things with a basketball that was not there. We didn't have enough money to buy toys and all of that. I heard the voices of poverty telling me that you are not important. No matter what you do, no matter how hard you work, you will not be able to change the situation in which you were living. While all the kids were playing games, I will be working hard just to get whatever I can to help my family. My name is Tony Beltran, and I am the National Director of Compassion International for the Dominican Republic, and I was sponsored by Compassion when I was a child. Looking back, I see that the Lord was moving many people to sacrifice so that I could grow and develop. For example, my mother. And there were days that we didn't have enough food for all of us, and she will pretend to be eating or pretend to be doing something at the kitchen or go outside. But the reality is that there was no food for all of us. But that changed because God brought the Compassion Center into my family. At the center, I could play games. At the center, they cared about me, and they showed God's love through common actions that I could understand. And God was showing me His love through the people at the center. And to make a long story short, when I was 7, I was shining shoes in the streets. When I was 14, I was fixing and assembling computers. When I was 23, I was already an IT manager for a group of companies in the east of the Dominican Republic. Because someone decided to invest in my life. Because someone decided to sacrifice so that I could have opportunities. I remember that I never got a letter from my sponsors since I was 7 all the way until I was 14. When I was 14, a different family decided to sponsor me, and each one of them wrote me a letter. So at the same time, I got 7 letters. And that was very, very powerful to me. And I will be telling my friends, hey, you know what? I got 7 letters. And the meaning of that is that someone was investing in my life. That is why I want to encourage you to continue sponsoring children. I think my story is evidence that God is using compassion for changing the life of people and for bringing opportunities to many kids who are currently in need. We don't know how God is going to use the child you are sponsoring today,
I can tell you for sure, we are changing one life, we are impacting a community. We are bringing glory to the Lord. May the Lord continue to bless you.